Es un gusto nuevamente poder estar por acá, por la gracia de Dios. Ustedes saben que pues, aquí fue donde yo, gracias a Dios, conocí a Jesús en esta asociación. Y me es un gusto poder nuevamente poder compartir aquí con ustedes. Quiero que me levanten la mano, por favor, quiénes son visitas, quiénes son los que no van regularmente al templo, pero que hoy por la gracia de Dios hoy sí quisieron asistir. No, ustedes son de la iglesia. Ya sé que visitas, pero me refiero a personas que no van regularmente al templo y que de vez en cuando llegan, como nuestro hermano Miguel, su esposa también, que gracias a Dios nos acompaña. ¿Alguien más como Miguel y su esposa que también? Nuestras hermanas. Muy bien, bienvenidos sean todos. Muy bien, vamos a buscar nuevamente Lucas capítulo 7 y vamos a leer del versículo número 11 al versículo número 17. Lucas capítulo 7 del versículo 11 al versículo 17. Y ahí vamos a centrar nuestro estudio de esta noche, por la gracia de Dios. Bien. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos. Lucas del capítulo 7, del versículo 11 al versículo 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y habían con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bien, antes de comenzar con el análisis de la lectura bíblica, yo quiero hacerles una pregunta. Si Jesús pudiera hacerse visible a sus vidas, a ustedes, y les hiciera una pregunta, una sencilla pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué le dirían ustedes? Hermanos, cuando nosotros nos preguntamos, por lo regular, si a mí me preguntan, yo siempre les digo bien, ¿no? En la universidad aprendí de un maestro que decía: tú siempre que te pregunten ¿cómo estás? Siempre diles que bien. Porque la gente dice: no necesitas saber tus problemas. Y dije: está bien, ¿no? Y por eso, y bueno, aparte porque gracias a Dios, ¿verdad? A veces pues no nos podemos quejar. Dicen que dentro de lo que cabe estamos bien. Pero si ustedes analizan, bueno, ustedes pónganse a pensar, si Jesús les preguntara ¿cómo estás? Jesús, hermanos, es la persona que mejor nos conoce. Y a Jesús no le podemos ocultar nada de lo que nos pasa en la vida. Él sabe exactamente todo lo que pasa con nosotros. Sabe todo lo que pensamos y lo que sentimos y lo que experimentamos. Y es donde viene lo interesante, porque en un mundo y en un mar de gente, donde pareciera que hay gente que sufre más que tú, donde pareciera, y sencillamente hay gente que sufre más que tú, donde pareciera ser que otros problemas son más importantes que los tuyos, donde pareciera ser que lo tuyo tal vez hasta es en menor grado, ¿no? Ahí es donde entra la persona de Jesús a ver que lo tuyo, a su vista, no es menor ni es menospreciado. Yo me he topado con personas, ¿verdad?, que tal vez algunas otras le comparten, le dicen: no, es que me pasó esto, me pasó lo otro, y para esa persona es mucha situación. Pero las otras personas dicen: lo tuyo ni es nada, ni te preocupes. Bueno, tal vez desde la otra perspectiva, desde los otros zapatos, se ve como algo sencillo. Pero lo maravilloso es que Jesús sí te comprende y sabe lo que experimentas. Hermanos, la ciudad de Naín era una ciudad, vamos a decirlo así, como aproximadamente 30 metros de Capernaum y a unos 8 metros de Nazaret. Era una ciudad que estaba en una cumbre. Y desde ahí, estaba a metro de distancia de Capernaum, como a 30 kilómetros, ¿se había hecho metros? 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Capernaum, unos 8 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Nazaret.
¿sí? Y ahí se dice que estaba en lo alto. De hecho, algunos historiadores dicen que todavía existe la ciudad y se llama así. Los historiadores dicen que la misma ciudad que visitó Jesús en aquella ocasión está en alto y desde ahí se contempla un valle verde. Pero allá en lo alto, donde pareciera ser que las cosas importantes no ocurrían, una ocasión ocurrió una cosa muy importante. ¿Saben? Si ustedes buscan en la Biblia, verán que la ciudad de Naim es la única vez que se menciona en la Escritura. No se vuelve a mencionar otra vez. Por eso podemos concluir que la ciudad de Naim no era una ciudad importante, puesto que no era puerto, puesto que no era una ciudad de paso, era una ciudad que estaba en el monte, donde tal vez personas que específicamente fueran a Naim eran las personas que conocían y visitaban esa ciudad. Y ahí dice que no solamente vivía la viuda y su hijo, porque yo quiero que ustedes analicen no solamente la situación, y de hecho quiero llevarlos a analizar no solamente la historia de la viuda y su hijo. Si Dios permite, ustedes pueden, los que tienen el libro del Deseo de todas las gentes, pueden leer un poco acerca de lo que se dice acerca de ellos. Yo quiero que ustedes analicen un poco sobre las personas que vivían ahí, pero que tal vez no vienen mencionadas ni por nombre. Son esas personas que en el versículo, si no me equivoco, dice el versículo número 12. Ese grupo de personas, entre el grupo de personas que había ahí, era una de tantas personas que vivían en Naim y que simplemente figura en la escritura como parte de la gran multitud que acompañaba a la viuda y a su hijo. Porque ahí en Naim había también otro tipo de personas. Personas como nosotros, personas que vivían vidas comunes, no tenían nada de extraordinario tal vez su vida, trabajaban o sencillamente iban a clases, tal vez los pequeños, y hacían una vida normal completamente. Una vida que hasta cierto punto era aceptable a los ojos de las demás personas. Naim era parte de la región de Galilea. Era parte de la región que Jesús visitó. De hecho, por eso llegó a Naim, porque era parte de la región que él estaba visitando en Galilea. Y ahí en Naim pueden encontrar a personas de todo tipo. Personas que iban a la sinagoga cada 8 días y personas que no iban a la sinagoga, aunque no trabajaban en sábado porque obviamente les iba mal, ¿verdad? Por ser parte de la nación israelita. Personas que tenían muchos problemas y personas que podían decir que su vida era tranquila y normal. Pero hermanos, ahí dentro de la tranquilidad de la vida, vamos a decirlo así, de la vida normal en Naim, siempre hacía falta algo. Hermanos, y nosotros, de manera personal, ustedes pueden analizarlo, vivimos vidas comunes, tranquilas, pero siempre va a hacer falta algo. ¿Saben? Nosotros, los seres humanos, siempre nos cansamos de todo. Se dice que aún del placer te llegas a cansar. Una ocasión leía un artículo que dice que a una persona, generó mucho placer en cuestiones sexuales, pero dice que aún en eso se cansó y se fastidió. Los científicos dicen que aún las endorfinas llega el momento donde ya no más da placer lo que te da placer en algún momento. De todo nos cansamos en algún momento. Por eso cuando tú compras algo nuevo, mientras lo compras es novedad. Es algo que te gusta, disfrutas. Pero pasa el tiempo y ya después esa novedad ya se volvió algo igual de tu rutina, de lo normal. Y vuelve a ser parte de lo mismo y necesitas ahora otra cosa más. Y siempre vivimos en esa búsqueda de buscar algo que llene nuestro vacío, que nos dé satisfacción, ¿sí? Y en esas vidas comunes de nosotros, la mayoría así vivimos. Vivimos a veces satisfechos porque no tenemos lo que queremos. Y aunque vamos a la iglesia, hermanos, y aunque sabemos de la palabra de Dios, aunque podamos saber de la palabra de Dios, también si no tenemos eso especial, no le vamos a encontrar mucho sabor. Pueden ustedes disfrutar tal vez hoy ciertas profecías o ciertos pasajes de la Biblia o ciertos nuevo conocimiento, pero en algún momento se va a pasar y otra vez van a necesitar algo más y algo más, y aún la misma rutina de la religión se vuelve común y se vuelve insatisfactoria para la mayoría de las personas. Se vuelve hasta cierto punto insatisfecho y recitas la palabra de Dios como si fuera algo ya
como algo sin vida, exactamente, como si fuera algo mecánico. Recuerdo que una ocasión visitábamos un grupo de personas nuevas y un hermano predicó para las personas visitas, todos eran nuevos prácticamente. Y él habló y dio mensaje, porque para mí era bíblico, era certero para el momento. Pero cuando salimos, me llamó la atención que uno de los de la visita, que por cierto, él había sido militante de la iglesia, ya no estaba en la iglesia, pero había ido ese día acompañándonos. Él dice, yo pensé que el hermano iba a citar ese versículo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Venid luego, dice, ese versículo le faltó. Pero yo lo escuchaba y cuando lo escuchaba, no escuchaba en él yo creo que ustedes me entienden, ¿no? No escuchaba ese fervor o así como que eso especial cuando dices ese versículo a las personas. Sino siempre lo decía así como si fuera una ecuación, ¿no? Así, en tu ecuación te faltó la Y o la Y, ¿no? Eso te faltó para que pudieras hacer una buena exposición de lo que querías. Hermanos, cuando falta la persona de Jesús en nuestras vidas sí se vuelven monótonas, cotidianas, rutinarias y pierden el sentido, hermanos. Y hasta la palabra de Dios pierde el sentido, ese sentido maravilloso. Ese sentido que cuando tú lees un versículo puedes disfrutarlo y puedes ver lo maravilloso que es Dios en cada parte de su palabra. Hermanos, sencillamente sin Jesús, todo eso lo vas a ver, te lo puedes aprender, lo puedes memorizar, lo puedes recitar a las demás personas, pero no va a tener vida y no va a tener efecto ni en tu vida ni en la vida de las demás personas. Allá en Naim yo creo que había una persona o muchas personas de ese tipo de personas, parecidas tal vez a nosotros. Iba a la sinagoga cada sábado, veía cómo estaba su familia y todo el asunto y todo era normal. Pero algo le faltaba y tal vez ni él mismo lo sabía. Porque hermanos, cuando entramos en una rutina, de hecho el ser humano es una persona ligada a costumbres. Somos personas de costumbres y nos hacemos rutinas. Y cuando rompemos nuestras rutinas a veces como que nos desequilibramos. Las personas por eso les es difícil romper costumbres. Por eso hermanos es tan difícil a veces que la gente acepte el evangelio de Dios. Porque es súper difícil romper una costumbre que siempre llevas y sientes que dependes hasta de ella. Eres hasta dependiente de eso. Pero ahí en y les vuelvo a comentar, cuando caes en una costumbre, en una rutina, hasta ni te das cuenta que realmente te está faltando algo. Ya como que a veces lo haces todo por inercia, pero hay algo que te falta, algo que no te da plenitud, hay algo que necesitas y que tal vez ni tú mismo lo sabes que lo necesitas. Y es por eso que Jesús llega a Naim. No solamente llega Jesús para darle consuelo a una persona que estaba completamente, vamos a decirlo así, en una situación muy mala. La Biblia dice que la viuda de Naim, por eso le llama la viuda, porque no tenía esposo. Y el joven que llevaba a enterrar, dice la Biblia, era su único hijo. ¿Qué le quedaba en la vida a la mujer, hermanos? Nada. Sencillamente no le quedaba nada. Volviendo si ustedes analizan el caso de aquella persona que no sabemos cuál es su nombre, pero yo creo que ahí estaba en Naim. Esa persona que llevaba su vida común y que un día también escuchó que a cierta persona se le murió su esposo. Y lo máximo que hizo, dijo, pues qué malo, vamos a llevar, a decirle que Dios la ama. Y de repente pasa otra cosa mala en esa ciudad tranquila de Naim. Resulta ahora ser que su hijo de esta persona, de la viuda, se murió. Imagínense lo que pensaron las personas que vivían en Naim. ¿Qué pensarían cuando escucharon que a la viuda se le murió su único hijo? Hermanos, cuando pasan cosas terribles como esas, creo que siempre hay dos preguntas que resuenan en nuestra cabeza. No sé si a ustedes les pase, pero la mayoría de las personas pasa eso. Y les pasaba a los judíos y a los discípulos también. Escuchas que a la mujer que de por sí ya es viuda, que le ha ido mal en la vida, ahora se le muere su único hijo. Y probablemente alguna persona pensó y dijo, esa mujer de seguro está pagando algo malo. Porque cuando tú ves que a una persona le va mal y le va mal otra vez, ¿a poco no te llega el pensamiento de decir, a lo mejor algo está pagando?
Los amigos de Job, eso pensaron de Job cuando llegaron con él. Y le decían, Job, ya, declara tu pecado y eso se va a arreglar, sencillamente, ¿no? Pero Job decía, pero pues yo no recuerdo haber hecho algo malo como para que Dios me castigara de esta manera. Pero hermanos, siempre tratamos de encontrarle una explicación a las cosas difíciles que pasan. Pero a veces sencillamente no está en nuestra capacidad de entender lo que pasa. Y otra de las cosas que pueden pasar, bueno, nosotros que por la gracia de Dios creemos en Dios, siempre decimos, bueno, Dios sabe. Y tratamos de conformarnos con esa respuesta. De decir, bueno, Dios sabe por qué le pasaron tantas cosas malas a esta mujer. ¿Por qué ahora después de que se le muere el marido, ahora se le muere el hijo? Dios sabe por qué. Aunque otras personas que tal vez son un poco más escépticas o más incrédulas, llegan a decir, parece que Dios es un poco, como que no es justo Dios, ¿no? Como que no es justo Dios. Y luego si esta mujer era una persona amable, si era una buena vecina, si era una persona que ayudaba o apoyaba en la sinagoga, tú le ves y ves que le pasa esto y dices, ¿por qué le pasa eso? A fulanito de tal, mira que anda de allá de profano en otro lado, nunca le ha pasado nada, ¿no? Yo tuve unos tíos abuelos. La tía abuela era una persona de lo que decimos socialmente una buena persona. Era una persona que nunca ha tratado de pelear, nunca tenía problemas con nadie, se portaba bien hasta con sus sobrinos, nietos de su hermana, ¿no? O sea, con nosotros. Era una persona que, gracias a Dios, los que llegamos a convivir con ella, la apreciamos realmente. Y en cambio, su esposo era un borracho empedernido, y de hecho así murió, borracho, el tío, ¿no? Ese hombre era de esos borrachos que probablemente ustedes conocen, de esos que agarran la bebida no solamente un día o dos, la agarran una semana, un mes, y así se vivía, pero aún así él ahí seguía. Y yo recuerdo que yo estaba chico, pero todavía recuerdo que le hicieron un montón de cosas para que él dejara de tomar y que le fueron a comprar el huevo de no sé qué ave, no sé si ustedes sepan, ¿no? Un huevo de un ave, no sé si búho, sopilotes, a ver, no me acuerdo. Pero supuestamente que ese era remedio para que dejara de tomar y buscaron otro remedio y lo metían a alcohólicos y el hombre nunca dejó de tomar. Y un día la tía sencillamente va al doctor por un dolor que sentía, le diagnostican cáncer y a los 6 meses muere. Rápido se fue, ¿no? Y el tío todavía siguió vivo. Y no solamente siguió vivo después de la muerte de la tía, sino que yo supe que después, por andar de alcohólico, tomó ácido, se quemó el esófago, le cambiaron el esófago y vivió todavía otros años. Y ya terminó de plano loco por el vino, ¿no? Y uno puede pensar y decir, bueno, ¿y por qué Dios hace ese tipo de cosas, no? ¿Por qué a las personas que sencillamente no quieren ni su propia vida, les conserva la vida? Y a las personas que quieren vivir o que hacen un beneficio con su vida, pareciera ser que Dios hace algo diferente. Pero hermanos, yo creo que podemos concluir en esto todos nosotros. El enemigo no es Dios, es el pecado. El enemigo de todos nosotros, el enemigo verdadero de todos nosotros es el pecado, hermanos. Y les voy a decir por qué. La mayoría de nosotros, hermanos, nos consolamos diciendo, si alguna persona se muere, nos consolamos diciendo, es que Dios se lo quiso llevar. Pero ahora quiero que reflexionen en esto. Si Dios se lo quiso llevar, en el caso de la hija de la viuda, ¿por qué entonces Jesús lo vuelve a la vida otra vez? Porque Jesús cuando estuvo a la tierra hizo solamente la voluntad del Padre, ¿sí o no? Y si era la voluntad del Padre que el hijo de la viuda se fuera, ¿por qué entonces Jesús lo volvió a la vida? Porque probablemente no era la decisión o no era la voluntad del Padre que eso pasara. Recuerden, hermanos, en esta vida no todo lo que pasa es voluntad de Dios, pero nada pasa sin que Dios lo permita. Eso es un hecho. Nada pasa sin que Dios lo permita, aunque no todo sea la voluntad de Dios. Y ese día Dios permitió que algo pasara. Son consecuencias del pecado. Porque en realidad es el pecado nuestro verdadero enemigo. El pecado que vive en mí,
el pecado que vive en ustedes, el pecado que vive en la otra persona. Porque mi pecado también llega a afectar a otras personas, infortunadamente. Y así sucesivamente. Un día me contaron una historia curiosa, a mí se me hizo muy curiosa. Por eso la gente luego dice, no, que cuando te toca, te toca. Pero me contaban que un hombre iba en su camioneta, él iba tranquilo, dice. Iba en su camioneta, era una recta en la carretera, pero de repente a lo lejos miró que un hombre venía zigzagueando. Dice, este viene borracho. Así que el hombre por prudencia agarró y se orilló. ¿Y qué creen que pasó? El que venía zigzagueando exactamente fue y se estrelló contra él. Y el que murió fue el que se había parado, no el borracho. Hermanos, el pecado así es, infortunadamente. Afecta a nuestra vida, afecta a la vida de las demás personas, aunque nosotros no lo querramos. Nosotros a veces decimos, bueno, total, es mi vida, yo la vivo como quiera. Sí, el problema es que tu vida, cuando la vives como quieres, también afecta a las demás personas. Y así pasa sucesivamente. Son consecuencias del pecado, hermanos. Y si viéramos al pecado verdaderamente como nuestro enemigo, otra cosa sería. Pero infortunadamente nosotros nos ponemos del lado del pecado. Nosotros mismos le abrimos la puerta al pecado en nuestra vida. Dejamos que Él entre porque le obedecemos a Él, a nuestras malas tendencias, y todo lo demás simplemente son consecuencias. La Biblia dice que la muerte es una consecuencia del pecado, a final de cuentas. No era voluntad de Dios que ese joven muriera. Por eso Jesús llegó hasta Naín en ese preciso momento, cuando dice la Biblia que iban saliendo para ir a enterrar al joven, de entre una gran multitud. Ahora, lo interesante es ahí entender cuál fue la reacción de las personas que miraron a Jesús. Hermanos, es algo curioso, les acabo de decir que Naín estaba a 8 kilómetros de Nazaret. ¿Y Nazaret qué les recuerda a ustedes? Nazaret es la ciudad donde se crió Jesús. Hermanos, ¿qué tan cerca estaba Naín de Jerusalén, de Nazaret? Estaba relativamente cerca. Obviamente que en aquellos tiempos era todo caminar, pero aún así 8 kilómetros no era mucho. Jesús había venido caminando desde Capernaum hasta Naín, aproximadamente 30 kilómetros. Y era lo que hacía Jesús, caminaba y caminaba. Y esa gente estuvo tan cerca a Jesús y parece ser que nunca lo conocieron. El versículo número 16 nos hace entender que esas personas no conocían a Jesús. Porque cuando Jesús hizo el milagro de la resurrección, dice la Biblia que entonces ellos, se maravillaron y dijeron, dice textualmente, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Ellos reconocieron que Jesús era algo especial, era un profeta de Dios. Recordaron lo que había hecho Eliseo, tal vez en tiempos antiguos, y se dieron cuenta que Jesús también era un profeta de Dios, ¿sí? Pero ellos tan cerca y no conocían a Jesús. Hermanos, quiero que mediten en esto. Nosotros estamos tan cerca para conocer a Jesús y muchos de nosotros no conocemos a Jesús. No lo conocemos realmente, hermanos. No disfrutamos de la plenitud que es en Cristo, a pesar que lo tenemos tan cerca. Dice la Biblia, dice, porque no está arriba, dice, para que subas por él, dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti, cerca de nosotros está Jesús para que lo conozcamos. Pero infortunadamente no lo podemos ver. Y más bien dicho, no lo buscamos. Jesús llegó a Naín y dice la Biblia que venía también con una gran multitud. Una multitud que seguía a Jesús porque le gustaba escuchar a Jesús. Y principalmente porque esperaban que en algún momento Jesús iba a manifestar como el rey de Israel. Principalmente por eso seguían a Jesús, dice también, narra el deseado de todas las gentes. Pero Jesús cuando llega, lo primero que ve es a una mujer que prácticamente la vida está destrozada, su vida está destrozada, no le ha quedado nada. Lo único que le quedaba como ser amado y cercano a ella era su hijo que iba a enterrar. Y Jesús hace y le dice una palabra interesante a la mujer. Jesús le dice, no llores. Así de sencillo. Vamos, ¿cuántos de ustedes han tratado de consolar a una persona así?
Recuerdo que una ocasión estaba caminando ahí por el centro de Cuernavaca y pasamos, a mí me gusta, no porque sea católico, me gusta ver las catedrales nada más. Y pasamos ahí al jardín de la catedral y encontramos a una mujer llorando en el jardín de la catedral, estaba sola. Aprendí que cuando ves a una persona llorando, lo mínimo que tienes que hacer es acercarte y preguntarle qué necesita, bueno, en qué le puedes ayudar. Eso me lo hicieron a mí y aprendí a hacerlo a los demás, así que no pude dejar a la persona dejar pasar. Iba con 2 amigas y nos acercamos a la persona y le preguntamos que qué le pasaba y nos platicó toda su historia. Como también su hijo había muerto en un infortunado incidente, una bala que no era para él, le tocó a él y con eso se terminó su vida. Y bueno, tratamos de darle aliento, de darle palabras de ánimo o de esperanza. Y al final recuerdo lo que me dijo la persona. Me dice, bueno, dice, yo vine aquí para llorar, dice, pero ustedes no me dejaron llorar a gusto. Y digo, bueno, de todas maneras, lo que pudimos hacer lo hicimos. Pero hermanos, yo me doy cuenta de algo. La única verdadera consolación viene de Jesús, hermanos. Okay. De nadie más. Así de sencillo. Cuando Jesús le dijo a la persona, no llores, no solamente le estaba diciendo, deja de llorar, ya así como que consuélate, eso pasa, va a pasar. Era porque Jesús iba a hacer algo maravilloso en su vida, hermanos. Y cada vez, hermanos, que viene la consolación de Dios para nosotros, es porque Jesús quiere hacer algo maravilloso en nuestra vida. Cuando Jesús sencillamente le dijo a la persona, no llores, fue para hacer algo que nadie se lo esperaba, ni los propios discípulos esperaban. Jesús había expulsado demonios, Jesús había sanado enfermos, ciegos, sordos, mudos, cojos, pero nunca había levantado un muerto hasta ese momento de la historia del ministerio de Jesús. Los discípulos estaban atónitos también con lo que estaba pasando. No podían creer que al que estaban siguiendo también era una persona que podía conquistar o vencer la muerte y levantar al muerto. Hermanos, Jesús puede hacer cualquier cosa en nosotros. No importa que sea. No importa qué difícil la veamos. Jesús puede transformar todo nuestro corazón. Eso es algo especial, hermanos. Jesús hace cosas especiales en gente común. Porque para Jesús las personas comunes son gente especial, sencillamente. Ustedes que pareciera ser que son parte de mucho, para Jesús son parte de algo especial. Y Jesús puede hacer algo especial por nosotros. Todo lo que nosotros le pidamos, Jesús puede cumplirlo. No hay nada que el Señor Jesús no pueda darnos. Pero siempre va a dar lo mejor para nosotros el Señor Jesús. Y la siguiente palabra que le dice el Señor Jesús al joven. Dice el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermanos, esa voz de Jesús, les aseguro que no solamente el muerto la escuchó. La escucharon todas las personas que estaban ahí reunidas, tanto de la congregación que venía con Jesús, como de la gente que venía con la viuda. Y entre la gente que venía con la viuda, la palabra sonó especial. Dice que en ese momento, cuando Jesús mencionó la palabra levántate, y el joven se levanta, dice que la gente se quedó atónita, tratando de asimilar lo que estaba pasando, porque no podían creer lo que estaban viendo ellos. Pero después ellos mismos se dieron cuenta de que Dios había hecho un gran milagro. Hermanos, Jesús siempre hace ese tipo de cosas. No importa cómo estemos, Jesús siempre nos va a decir, no necesitamos estar en esa manera. Si tenemos miedo al futuro, si tenemos simplemente muchas frustraciones, si tenemos desconfianza por muchas cosas o temores por muchas cosas, Dios sencillamente nos dirige su palabra, nos dice, tú no puedes seguir ahí. Tú tienes que levantarte de esa situación. Porque es Jesús quien te está diciendo que con Él hay seguridad y que con Él hay esperanza.
Hermanos, les aseguro que ese día la vida no solamente de la viuda y de su hijo cambió para siempre, sino la vida de muchas más personas que escucharon a Jesús ese día. Porque Jesús se manifestó de esa manera asombrosa para que los demás pudieran ver que Jesús hace ese tipo de cosas. Pero Jesús no solamente deseaba hacer un milagro en Naín y irse. Pareciera ser que solamente fue lo que hizo en Naín. Si ustedes leen la Biblia, como les voy a repetir, el siguiente versículo, del versículo 17 al versículo 18, los lleva a otra historia. Una historia diferente completamente. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué pasó en Naín? Pues ya resucitó al hijo de la viuda. Y la viuda tuvo otra vez su hijo y todo se acabó y fueron felices. Pero Jesús les aseguró que su objetivo era algo más. No solamente iba para darle eso a la viuda, quería darle salvación a todas las personas de Naín, porque ese fue el ministerio de Jesús, hermanos, llevar salvación para todas las personas. Amén. Y es el mismo propósito que tiene Jesús hoy en día, dice la Biblia. Quiere Él llevar salvación para todos nosotros. No le basta a Jesús con que tú vengas a la iglesia sencillamente, vengas, te sientes, leas, escuches y te vas otra vez. No le basta a Jesús con que tú hayas militado años en la iglesia, hayas aprendido acerca de esto y del otro. Jesús quiere algo más de ti. Quiere verte de verdad salvado por su gracia. Y ustedes no me dejarán mentir, hermanos, pero muchos de nosotros podemos estar en el caso de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Maestro de la ley, él enseñaba la ley. No solamente la leía, no solamente había aprendido de ella, él enseñaba la ley a la gente. Y él, yo creo que trataba de hacerle ver a la gente, decirle, mira, para que tú puedas ser salvo, así como yo, vive como yo, ¿no? Porque los fariseos, si de algo se enorgullecían, era de la forma en que vivían la ley. Pero yo creo que Nicodemo tenía un vacío en su corazón, una pregunta constante dentro de él. Había leído mucho de Dios, había leído mucho de la ley, de lo que Dios quería, de lo que hicieras, y él decía todos los días tal vez, bueno, yo he cumplido, no he cumplido, pero algo faltaba en él. Y decía, ¿será que es todo lo que yo necesito para estar en el reino de Dios? Estar con Abraham, estar con Isaac, estar con Jacob. Eso lo llevó con Jesús esa noche. Y allá con Jesús se dio cuenta que le faltaba algo básico, algo indispensable. Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. ¿Qué le trató de decir Jesús ese día a ese hombre? ¿Que estaba salvado o estaba perdido? Sencillamente eso le dijo. Nicodemo, era como si Jesús le dijera, Nicodemo, lamento decirte que tú estás perdido. Todos los años en la sinagoga, todos los años de estudio, sencillamente no te han llevado al punto donde tenías que haber llegado. Porque la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, para salvación. Y si nosotros no hemos llegado a la plenitud en Cristo, no hemos llegado al punto, hermanos. Hay personas que gracias a Dios tal vez no han alcanzado con poco comprender de la Escritura. Pero hay otros que tal vez nos cuesta y nos cuesta más para llegar al punto de esa plenitud en Cristo, de vivir realmente con la experiencia de la salvación en nosotros, hermanos, con el gozo de la salvación en nosotros. Y les aseguro, hermanos, que en aquel día había muchas personas que aunque se consideraban hijos de Abraham y que iban allá acompañando a la viuda, se dieron cuenta que a ellos también les faltaba algo. Cuando vieron a Jesús, cuando escucharon a Jesús, se dieron cuenta que algo les estaba faltando, pero que ese algo podía ser suplido por Jesús. Hermanos, las obras maravillosas de Jesús siempre serán el transformar los corazones de las personas. Jesús siempre se va a gozar en transformar el corazón de las personas, no importa cómo seas tú o lo que hayas vivido o lo que estés experimentando. Yo recuerdo que una ocasión, platicando con un evangélico, el evangélico me preguntaba a mí y me decía, bueno, ¿y cuál es tu experiencia con Dios? Dice, ¿cuál ha sido tu conversión? ¿Cómo es que Dios te rescató? Y yo en ese día me puse a analizar mi vida, porque él me había contado su testimonio. No sé si se han dado cuenta, pero muchas personas evangélicas tienen muchos testimonios sorprendentes. Yo había escuchado el testimonio de un evangélico,
un pandillero que había sido pandillero y había andado en la droga y todo el asunto, y un día Jesús lo llamó y se convirtió. Había escuchado el testimonio de un asaltante que también entró a un templo, escuchó a la predicación, el mensaje de Jesús y se convirtió. Y escuchaba a ese joven que me platicaba su historia y me decía, yo casi me hacía satánico y andaba aquí y andaba allá, pero un día escuché el mensaje de Jesús y me convertí. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es mi testimonio? ¿Cuál es cuál es lo sorprendente, ¿no? Lo maravilloso que yo puedo decirle a esta persona? ¿Cuál es lo sorprendente? Yo, gracias a Dios, no anduve perdido en la droga. Yo, gracias a Dios, no anduve perdido, no anduve ahí en el ocultismo. Yo, gracias a Dios, no anduve de pandillero. Yo no anduve haciendo... Sí, era una persona normal, ¿no? Bueno, vamos a decirlo así, dentro de lo normal, ¿no? Que te vas y con los amigos y que haces esto, pero yo sentía que por la gracia de Dios no me había ido tan al extremo. Y yo decía, yo le dije sencillamente, le digo, pues mi testimonio no es tan sorprendente, ¿no? Pero lo sorprendente, hermanos, es lo que Dios hizo en mi vida. Para mí, eso sí fue sorprendente. Cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Cómo Dios puede hacer que lo que antes te gustaba, te deje de gustar. Y lo que no te gustaba, ahora te guste. Dios puede hacer esos cambios maravillosos. Dios puede hacer que antes, tal vez, si escuchabas de la Biblia y te dormías, ahora escuches la palabra de Dios y te emociones. Dos cosas diferentes completamente. Dios puede hacer que anteriormente tal vez tú, sencillamente cuando a una persona te empezaba a hablar del evangelio y eso y el otro y aquello, decía, aquí nos va a acabar esta persona, ¿no? De hablarme. Apenas yo le compartí a un joven que iba conmigo en la ruta y trataba de compartirle del mensaje de Dios, y me dice la persona casi entre dientes, me dice, para mí todo eso es mentira. Y yo no le entendí, la verdad no le entendí lo que me dijo. Le digo, ¿cómo? No, y otra vez me volvió a decir y otra vez no le entendí. Y yo no escuchaba que decía mentira. Le digo, y yo como le estaba hablando de las cosas que pasaban a su alrededor, yo le dije, bueno, pues sí, si tú ves, casi todo lo que tú ves es mentira. Y al final me dice él, no, es que a mí no me gusta que me hablen de eso, dice la verdad. Le digo, bueno, si no te gusta, cada quien elige. Le digo, no hay ningún problema. Pero hermanos, yo me puse a pensar, claro, a mí en primera instancia me dio celo, ¿no? Y dije, pues, ¿para qué le sigo hablando, no? ¿Para qué dice, por ahí un versículo un poco brusco, para qué le da las perlas a los cerdos? Pero ya después analizando, porque eso es lo que hace también Jesús con nosotros, tranquiliza nuestros ánimos. Y ya pensando un poco, yo dije, bueno, Señor, tal vez no es el momento, o tal vez no lo ha entendido, no lo ha visto. Pero Dios quiera y algún día también Él lo vea. Y algún día Él también pueda disfrutar de lo que es el amor de Dios en el corazón de uno. Hermanos, y eso yo quisiera que ustedes también lo disfrutaran. Que cada día disfrutemos de ese amor maravilloso de Jesús. Saben, yo creo que lo más maravilloso para la viuda y su hijo en aquel día no fue tanto el haber visto otra vez con vida a su hijo para la viuda, sino haber tenido, o a partir de ahí tener una esperanza maravillosa en Cristo. Haber conocido al Señor Jesucristo. Saber que algún día Jesús llegó a ella, a esa mujer, y le dirigió unas palabras simples, sencillas, no llores, ¿no? Yo creo que estas palabras de Jesús le dieron consolación a la mujer, no solamente por un día, le dieron consolación por todos los días de su vida, si ella supo valorar lo que Jesús le dio. Yo creo que aquel joven no solamente valoró el que lo haya levantado Jesús, sino que le haya dado la dicha de conocerlo y escuchar su voz. Porque ese joven volvió a morir. Pero si ese joven aceptó la gracia que había en Cristo, no importa, porque Jesús dice que con Él está la vida. Y que aunque esté muerto, vivirá el que cree en Él. Hermanos, yo quiero preguntarles nuevamente la pregunta que les hice al principio. ¿Cómo están ustedes? Pero no dan de cuenta que les estoy preguntando yo. Quiero que vean a Jesús mirando y diciéndoles a ustedes, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que pasa por ti, por tu cabeza, por tu corazón? Jesús sabe todo lo que nosotros experimentamos.
Y Jesús hoy quiere darnos paz a nuestro corazón. Si tal vez hay algo que todavía no has logrado aceptar el perdón de Dios, tal vez algo que has hecho y que todavía tú sabes que Dios te perdona, pero aún así como que la conciencia te traiciona y te vuelve a decir que andas mal, que estás mal. Quiero hoy recordarte que Jesús cuando da el perdón lo da de veras y no te lo quita al siguiente día. Jesús de verdad quiere dar la paz de perdón a nuestro corazón. Quiero recordarles también que Jesús de verdad quiere darnos esperanza y seguridad de lo que va a pasar en un futuro. ¿Qué va a pasar en un futuro? No lo sé. Jesús tal vez no te lo va a decir hoy, no te va a decir qué te va a pasar el día de mañana, ni qué te va a pasar el próximo año. Lo que sí quiere decir Jesús es que pase lo que pase, mientras estemos con Él, todo va a estar bien. No hay problema. Jesús quiere hacernos entender, hermanos, que de verdad Él quiere verte lleno de Él y con un gozo pleno. Y la plenitud solamente está en Cristo, hermanos. ¿A alguno de ustedes, hermanos, le gustaría decirle a Jesús de manera especial o personal que Dios haga eso? Yo no sé qué cosa, pero que pueda dar esa sanidad a su corazón, a su alma. Que Dios pueda darles paz a ustedes y que pueda hacerles sentir que todo va a estar bien. ¿Les gustaría a ustedes, hermanos? Amén.